El libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 16. Dice la bendita palabra del Señor. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. El libro de los Hechos, capítulo 14, verso 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí no muchos días. Libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 16 al versículo 28. Dice el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bendito Dios, hoy te damos gracias, hoy te bendecimos, hoy glorificamos tu nombre, Señor. Señor, pareciera que todos los días te decimos lo mismo y lo mismo, Señor. Tengo problemas, ayúdame. Tengo problemas, ayúdame. Tengo problemas, ayúdame. Señor, ayúdanos a entender que, como bien dijo el apóstol Pablo a los discípulos en Listra, y estaban nuevitos porque estaban recién convertiditos, y Pablo fue claro con su recomendación a estos recién convertiditos de Listra. Eran nuevitos, y Pablo les habló con claridad, los animó y les dijo que era necesario que a través de muchas tribulaciones pudiésemos entrar en el reino de Dios.
les animó para que permanecieran en la fe. Señor, hoy más que nunca necesitamos animarnos unos con otros, precisamente para permanecer en la fe, porque no la tenemos fácil en este tiempo, Señor, en este tiempo donde la maldad ha aumentado, donde este mundo prácticamente está en un caos que jamás lo haya tenido. Por lo menos en lo que yo conozco de mi vida, nunca había visto pero tantas situaciones como al día de hoy. Y Señor, ahí estamos nosotros como iglesia, ahí estamos nosotros en medio de este mundo lleno de maldad. Y a veces creemos que irnos para otra ciudad o para otro barrio, escapar lejos, sería la solución, o para otro país. Sin embargo, el mundo entero está en caos. Y esa es una realidad que no podemos ocultar, que no podemos esconder. Estamos frente a una realidad, y es que el mundo está agonizando. Está, como diría Pablo, gimiendo con dolores, esperando la redención de los hijos de Dios. Y Pablo, a sus recién convertidos al Evangelio en Listra, en Iconio y en Antioquía de Pisidia, esos recién convertiditos, Pablo les anima para que permanezcan en la fe, que no tambaleen, que no se muevan de ahí. Y les hace la claridad. Y la ruta para que esa fe permanezca son tribulaciones. Le dice, la ruta para que esa fe no se mueva son las tribulaciones. Y Pablo habla de un mal necesario. Hay males que son necesarios. Pablo les dice, es necesario que a través de muchas, no pocas, tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Pablo fue claro con su mensaje, con lo que vendría. Y si Pablo lo dijo hace 2000 años, donde todavía por lo menos había maldad, pero no tanta, ¿cuánto más nosotros hoy después de 2000 años? Donde Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y Pablo mismo a su compañero de milicia le dice a Timoteo, en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, habrá hombres amadores de sí mismos, ingratos, avaros, vanagloriosos, aborrecedores de Dios, aborrecedores de lo bueno, tendrán apariencia de religiosos, pero negarán la eficacia de ella. Y eso lo dijo Pablo hace 2000 años. ¿Qué podríamos esperar al día de hoy, Señor? Que han pasado 20 siglos en los cuales la maldad, ya lo vemos, se ha multiplicado de una manera alarmante, Señor. Hoy yo oro, Señor de la gloria, no porque nos sanes, no porque nos proveas para ir a pagar el recibo de la luz. Hoy no oro por eso, Señor. Hoy no oro porque nos arregles el hogar. Eso nos corresponde a nosotros finalmente. Oro porque nuestra fe no tambalee. Oro por la fe de la iglesia, del pueblo de Dios en el mundo, Señor. Porque estamos en medio de un mundo donde hay tanta apostasía, tanto engaño, tanta mentira. Todo el mundo se faja tremendos discursos, pero discursos llenos de hipocresía, de maldad, de doblez. No hay sinceridad en ellos. Por eso, Señor, necesitamos, más que nunca, afirmarnos en esa fe. Porque fue lo que tú dijiste que venías a buscar. La primera vez viniste a buscar a los que se habían perdido. La primera vez tú dijiste, he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. La segunda vez que vengas dijiste, yo he venido a buscar fe, ¿será que habrá fe en la tierra? Dijo, ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra?
Cuando venga el Señor va a venir a buscar fe en su iglesia. Y tal vez, como él mismo dijo, digo, ¿será que hallará fe? Porque muchos la van a dejar de lado. Muchos van a apostatar de esa fe, no van a aguantar las presiones. Muchos se van a desanimar porque entre más oran, entre más procuran vivir en santidad, entre más procuran agradar al Señor, más problemas les llegarán. Porque Pablo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y una vez más la claridad, no es a través de la gran tribulación de Apocalipsis, no es a través de la semana 70 de Daniel que la iglesia entrará al reino de los cielos, no. Para la iglesia hay tribulaciones, pero para el que rechaza a Cristo, cuando Cristo se lleve a su iglesia, para ellos sí vendrá gran tribulación. Y si nosotros hoy nos escandalizamos, nos asustamos, a veces se nos mueve el piso con lo que vemos, ¿qué les espera a aquellos que rechacen a Cristo? A ellos sí mejor dicho, lo que estamos viviendo no es nada comparado con lo que vendrá, Señor. Y Dios de la gloria, hoy oro a ti, Señor, porque nos ayudes a permanecer, porque nos afirmes, nos fortalezcas, nos establezcas en esta carrera de la fe que tenemos por delante. Todavía, Señor, hay mucho que correr y tú bien quieres, Señor, que no solamente corramos esta carrera de la fe bien, sino tú también quieres que lleguemos bien. Tú dijiste, solamente el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y Señor de la gloria, como bien diría el apóstol Pablo, no es que lo haya alcanzado todo, sino que ahí voy en esta carrera de la fe. Más bien el que piense estar firme, mire que no caiga. Fueron varias advertencias que Pablo dio, como en este caso a los recién convertiditos de Listra, de Iconio y de Antioquía de Pisidia. Dice, les confirmó los ánimos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y les dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Todavía no se ha ganado nada, todavía no hemos ganado nada. Vamos en la promesa, vamos corriendo aquí, pero como dijo Pablo, corro de tal manera que no vaya a ser yo mismo eliminado. Todavía no hay que confiarse, todavía, porque hoy mucha gente habla de avivamientos, pero la verdad es que es una gran herejía, porque hoy lo que se ve es apostasía. La iglesia de allá, de Apocalipsis, esa iglesia donde sacaron al Señor de la iglesia y el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ustedes se jactan, dijo el Señor a esa iglesia, ustedes se jactan de que son ricos, de que tienen poder, pero la verdad son unos pobres miserables porque me han sacado de la iglesia. Y tal vez es el estado de la iglesia de hoy, de esa iglesia apóstata, de esa iglesia de los últimos tiempos, donde Señor de la gloria ya no se predica ni siquiera el evangelio. Hoy se predica de otra cosa, hoy estamos más interesados en hacer otras cosas, no en hablar de pecado, ni en hablar de santidad, ni en hablar de juicio, ni en hablar de salvación. Hoy se habla de otra cosa. Hoy el discurso lo hemos cambiado. Y Señor de la gloria, ayúdanos Señor, a alimentarnos de la palabra, porque es que la palabra es la que alimenta la fe. Como bien dijo también el apóstol Pablo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, dando la gracia para no solamente aprenderla, danos la gracia para vivirla, danos la gracia para obedecerla, porque separados de ti, nada podemos hacer, aún ni siquiera obedecerte a ti, eso viene de nosotros. El obedecerte a ti, Señor, tú mismo pones en nosotros la gracia para hacerlo. Tú dijiste que separados de ti nada podemos hacer, que el que permanece en ti, ese es el que lleva fruto.
y el Señor lo limpia para que dé más fruto al que permanece. Señor Dios de la gloria, necesitamos dar fruto espiritual y moral como personas, como padres, como esposos, como esposas, como ciudadanos, como empleados, como vecinos, en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos dar fruto moral y espiritual, pero eso no sale de nosotros, dependemos de ti totalmente. Tú quieres, Señor, que realmente nos rindamos a ti, decirte a ti, Señor, no puedo. Que realmente, Señor, tú no estás buscando de tu iglesia que hagamos lo mejor para ti. Tú no estás buscando que, Señor de la gloria, hagamos cosas buenas. Tú estás buscando, Señor, vidas rendidas, que reconozcan su necesidad de ti. Pablo también lo advirtió, dijo, aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y esa palabra invocar significa reconocer necesidad de ayuda. Pablo está queriendo decir, aquel que reconozca su necesidad de ayuda de Dios, ese será salvo. Y Jesús lo dijo en otras palabras. Jesús dijo, bienaventurados, dichosos, felices, los pobres en espíritu, los que se reconocen en bancarrota espiritual, los que reconocen que se necesitan, que tienen una necesidad todos los días de ese Dios amoroso, de ese Dios de gracia y misericordioso, que dependen de Él. Señor, ayúdanos a no confiarnos, ayúdanos a no, Señor Padre amado, descuidarnos. Era lo que le estaba pasando a los cristianos del primer siglo, a quienes les escribe el autor a los hebreos. Se estaban descuidando, se habían desanimado, porque el imperio romano les perseguía, porque había opresión, porque los impuestos se cobraban a cualquier cantidad de precio, porque no había oportunidades, porque había solamente esclavitud. Y allí están los cristianos de ese primer siglo, y esos cristianos posteriores a Pablo, esos cristianos están desanimados, se quieren apartar de la fe, quieren dejar todo tirado de lado. Y a ellos les escribe el autor a los hebreos, y empiezan con un descuido, le dice, no descuidemos esta salvación tan grande. Y se habían vuelto inmaduros. Dice, ustedes deberían ser ya maestros. Y ellos se habían dejado abrazar por la incredulidad. Y el autor les tiene que hacer recordarles cómo el pueblo de Israel había quedado esparcido en el desierto, porque oían la palabra, pero no la llevaban acompañada de fe, y quedaron esparcidos por incredulidad. Oían la voz del Señor a través de Moisés, pero endurecían su corazón. Y tal vez hoy estamos pasando por lo mismo. Escuchamos sermones por aquí, palabra por allá, palabra va, palabra viene, palabra en la mañana, palabra a toda hora, pero la olvidamos, no la aplicamos. Nos volvimos profesionales del púlpito, profesionales de la palabra, pero no pasa de ahí, no nos atraviesa, no sucede nada. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti, dependemos de ti, totalmente de ti, Señor. Definitivamente, llévanos a ese nivel de rendirnos totalmente a ti, de reconocer que realmente no podemos hacer nada, como bien decíamos el domingo, para ser ingeniero, para ser arquitecto, para ser maestro, para ser operario de una máquina, para ser un conductor de un camión. Usted no necesita orar tanto. Para eso no necesita orar, para eso necesita estudiar y aprender. Lo mismo, para llenar los bolsillos de plata no necesita orar, necesita trabajar y ahorrar y ser un buen administrador. Pero en los asuntos morales y espirituales, allí sí nuestras carreras, nuestros estudios, nuestra preparación, nuestra inteligencia es suficiente. Para la salvación, menos. Allí es donde necesitamos de ti, Señor. Dependemos de ti, dependemos totalmente, Señor Dios de la gloria, absolutamente, Señor Dios de la gloria, porque como bien dijo el apóstol Pablo, las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, porque el hombre natural, aquel que no tiene a Dios, dice las cosas espirituales le son locura. Hay gente que son muy buenos profesionales, pero son corruptos. Y ejemplos de esos tenemos en nuestros políticos. Son gente profesional,
gente preparada en las mejores universidades del mundo, pero moral y espiritualmente corruptos, separados de Dios. Nada se puede hacer. Nada es nada. Nada es nada. Nada es nada. Por eso ayúdanos, Señor, porque este mundo no necesita de más profesionales, este mundo necesita de gente, de hombres y mujeres que teman a Dios. Como bien dijo Eclesiastés por allá en su discurso, dijo, hablando de la vanidad de la vida, dijo, todo es vanidad, todo es humo, pero concluyó su mensaje diciendo, pero el todo del hombre es que tema a Dios y que guarde sus mandamientos, queriendo decir que el ser humano sin Dios es vano, todo lo que haga es vano. Como bien dijo Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si se pierde su alma? De eso es que estamos hablando, de eso es que se trata el Evangelio. El Evangelio no es para que usted sea un buen profesional, el Evangelio no es para que usted sea un buen arquitecto, el Evangelio no es para que usted sea un buen ingeniero, para eso están las universidades, allá lo capacitan para eso, pero para lo moral, para lo espiritual, que tanto escasea en nuestro mundo, ahí sí necesitamos del Señor, necesitamos de nuestras Biblias, necesitamos venir a la Escritura, para que pueda ser un ingeniero, pero un ingeniero moral y espiritualmente conforme a los parámetros de Dios. Porque ahí hay mucha gente profesional, pero todo el mundo roba, todo el mundo hace triquiñuelas por debajo de la mesa, los sobornos, todas esas cosas hoy en día se ve a la orden del día en todos los estratos. Por eso, Señor, ayúdanos a entender que Dios de la gloria, para ser Dios de la gloria, la clase de personas que tú quieres que esta humanidad sea, necesitamos de ti, necesitamos venir a ti. Una vez más, necesitamos de ti, necesitamos de ti. Para lo demás, eso lo podemos hacer solitos, para eso están las otras herramientas, pero para buscar y hacer y cumplir como tú quieres que cumplamos, bendito Señor, Dios de la gloria, necesitamos depender de ti. Para moral y espiritualmente ser buenos padres, moral y espiritualmente ser buenos esposos, moral y espiritualmente ser buenos ciudadanos, moral y espiritualmente ser buenos empleados, moral y espiritualmente ser buenas personas. Necesitamos de ti. No podemos funcionar separados de ti. Señor Dios de la gloria, Padre amado, ayúdanos a entender, bendito Señor, esa necesidad. Ahí son donde están los vacíos del hombre. Los vacíos del hombre son la ausencia de Cristo. Por eso quiere llenarlo de alguna u otra manera. Por eso busca llenar esos vacíos. Porque cuando las personas están sin Cristo, están vacías. Y quieren llenarlas con los rudimentos del mundo. El trabajo, la profesión, el dinero, las cosas materiales. Todo aquello lo que el mundo ofrece. Pero Señor de la gloria, esos vacíos espirituales se llenan espiritualmente. Y el único que los llena eres tú. El Dios Espíritu, el Dios que es Espíritu, es el único que puede llenar la necesidad, los vacíos espirituales del hombre. Mucha gente tiene plata, dinero, profesión, todo lo que el mundo quisiera tener, pero andan vacíos, huecos, porque sencillamente es algo que se rompió allá en la rebelión del hombre, en el huerto del Edén. Cuando Adán pecó, rompió esa conexión que había espiritual con el Señor. Tú nos hiciste seres espirituales, necesitados, dependientes de ti. Por eso, Señor de la gloria, nada, nada, nada podrá llenar esos vacíos espirituales en el hombre, sino solamente tú. Vacíos espirituales que el hombre quiere llenarlos con otras cosas. Por eso nunca se sacia. Como bien diría Eclesiastés, el que amontona dinero no se saciará de dinero. Porque es que los vacíos que están ahí en el ser humano, esos vacíos únicamente se llenan espiritualmente. ¿Y quién los llena? El Señor Jesucristo, que vino a morir en una cruz para volvernos a conectar con el Padre. Él nos reconcilió consigo mismo. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Señor, ayúdanos, ayúdale a esta humanidad, ayúdale a ese empresario, ayúdale a ese Señor,
personaje importante, a entender eso, que ni la fama, ni el dinero, ni el poder jamás llenarán esos vacíos espirituales, porque estamos diseñados. Eso es como si tú tuvieras un celular. Te lo ejemplifico de esta manera. El celular necesita estar conectado a la corriente para recargarlo, porque si tú tienes un celular, por más costoso que sea, pero se le acaba la batería, se le acaba la energía que tiene, no te sirve de nada. Después de que se pierde la energía, no sirve de nada, por ahí de pisapapel. Por eso necesita estar conectado ahí, a la energía, para poder ser útil. Y si tú vas a intentar recargar tu celular con otro cable que no es el cable que es compatible con los puertos del celular, pues no vas a poder. Y así más o menos es como está la humanidad, tratando de recargar esa vida espiritual con otros asuntos, con otros cables, con otros puertos. Y así no es. Por eso Pablo dijo: lo espiritual a lo espiritual. Porque así nos hizo el Señor, estamos diseñados de esa manera. Así nos diseñó el Señor, a su imagen y semejanza, seres espirituales. Por eso el ser humano tiene esa necesidad. Que la ha querido llenar con otras cosas es diferente. Pero solamente cuando venimos a Cristo es donde Cristo llena esa necesidad espiritual. Y por supuesto, podrá haber mucha necesidad material, pero cuando la necesidad espiritual está satisfecha, hermano querido, ahí es donde viene la paz de Dios, es donde viene la confianza, es donde se respira algo allí, como bien dijo el Señor, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda el corazón y los pensamientos, y la persona que tiene esa paz no anda desesperada, no anda angustiada, así haya problemas que son propios de esta vida, de esta naturaleza caída. Ayúdanos a entender eso, Señor. Ayúdanos a entender eso. Por eso, si ya somos cristianos evangélicos, ya no deberíamos estar orando tanto ni por salud, ni por los frijoles, ni por el recibo de la luz. Ya deberíamos estar orando porque, Señor, nos mantengas, como Pablo le dijo a la iglesia de Listra, o a la iglesia o los hermanitos de Listra, Iconio y Antioquía. Permítame lo leo: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mire esos dos contrastes: tribulaciones y fe, tribulaciones y fe, tribulaciones y fe. ¿Qué te sostiene en medio de las tribulaciones? La fe. ¿La fe en quién? En la fe en que el año entrante va a cambiar. Después del 19 de junio, ahora sí, porque va a ganar mi candidato, ahora sí, el mundo soñado. No, mi querido. La fe es lo que te sostiene en medio de tantas situaciones, porque la fe recarga tu vida espiritual, tu vida espiritual. Eso hace la fe, te recarga, es como si te conectaras allá a la batería o a la corriente o al tomacorriente de Dios y estuvieses recargado para poder apagar todos los dardos de fuego del enemigo que viene cada día, problemas por acá, luchas por aquí, situaciones. Eso hace la carrera de la fe. Por eso, como bien diría alguien, la fe es como un blindaje en el creyente, es como cuando alguien es blindado, por más que vengan situaciones, no le mueven el piso, no le mueven el piso. Por eso urgentemente necesitamos orar por eso, como iglesia, porque unos por otros, porque nos sostengas en la fe, nos sostengas, Señor, en esta carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has sostenido. Hasta aquí, Señor, nos has guardado, nos has fortalecido en medio de tantos avatares, bendito Señor. Gracias. Gracias, Señor, Dios de los cielos. Gracias, bendito Señor, porque nos sostiene, nos guarda, nos cuida, Señor. Y hay una promesa. Y tú dijiste: yo conozco los que son míos y nadie los arrebatará de mi mano. Gracias, Señor, por esa promesa, porque tú nos guardas a pesar de toda situación. Te alabamos, te bendecimos, honramos tu nombre. En esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti. Venimos con toda reverencia a tu palabra. Te pedimos, Señor, tu gracia
para que nos ayudes a entenderla, a comprenderla, y tu gracia para que nos ayudes a vivirla. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, mis amados. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más. Compañeros, amigos de lucha, de milicia, que vamos en esta carrera de la fe. En la media maratón de Bogotá corría alrededor de 45,000 atletas. Eso era así de gente. Y ahí venían los compañeros al lado de uno, cansados ahí. Vamos, 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 vamos. Nos animábamos unos a otros. Vamos, vamos, que faltan 3 kilómetros. Vamos, vamos, campeón. Y así, hermano, como cristianos es lo que tenemos que hacer. Animarnos unos a otros en esta carrera de la fe, como bien lo hizo Pablo aquí, con esos cristianos de Listra, de Iconio, de Antioquía, de la Asia Menor, allá de esas regiones de la Odisea. Bien, estamos estudiando el libro, hoy es jueves 2, permítame que no les he recordado, hoy es jueves 2 de junio del año 2022. Y en este espacio estamos estudiando el libro de los Hechos y vamos por el capítulo 14. Y recordemos que Pablo cuando llega a Listra, pues hay una situación. Y es que hay un cojito allí de nacimiento. Dice que está sentado, no se podía parar. Y cuando Pablo lo ve, fijan en sus ojos porque este cojo pensó que podría de pronto sanarle. Pablo le da una orden de que se levante, de que se pare de allí. Y hay un milagro allí. Pero los habitantes de Listra pensaban que eran los dioses de ellos que los habían visitado. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo llamaron Mercurio, que eran dioses que ya lo expliqué el día de antier, que ellos conocían muy bien. Y sin embargo estaban pensando que esos dioses los estaban visitando, querían adorarlos a ellos, ofrecerles sacrificios, y Pablo se tira allá y dice, no, 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 nosotros somos iguales que ustedes, somos varones como ustedes, claro que traemos un mensaje celestial, pero no nos hace diferentes, somos iguales a ustedes. Y ellos, no, 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 queremos endiosarnos, y Pablo no pudo allí. Ahora otro evento que había en contra era el idioma, ellos hablaban en lengua licaónica y Pablo estaba predicando en griego. O sea que ni de aquí para allá, ni de allá para acá se podían comprender. Entonces esa era otra lucha que tenía Pablo, para primero la turba que quería alabarlos y adorarlos, y con todas esas ofrendas, y ellos luchando para hacerse entender, para poderse hacer explicar. Ni ellos lo entendían, ni los otros entendían. Entonces Pablo posiblemente cuando sana, o cuando el Señor sana a ese cojo a través de Pablo, y todos, guau, 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 en lenguas extrañas, lengua licaónica, Pablo inicialmente podía pensar, uy, están glorificando a Dios, pero resulta pues de que no. Se cuenta de un misionero, nos contaba una misionera, una vez nos visitó, y nos contaba que estuvo en un lugar donde allí ella o la persona empezó a predicarles del evangelio, y cuando llegó a la traición de Judas, pues todos estos empezaron a adorar y a gritar y a hacer arengas y bravo, 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 porque resulta pues de que el líder en ese mensaje no fue Jesús, sino el líder para ellos fue Judas, porque según la traición en ellos era algo que siempre practicaban, o sea, la traición era algo que ellos adoraban. Entonces cuando Judas traiciona a Jesús, inmediatamente ellos malinterpretaron el mensaje y pensaron que el líder era no Jesús, sino Judas, porque había traicionado a Jesús. Entonces más o menos es lo que le pasa a Pablo. Pablo llega allí a esta región de Listra, hay ese milagro y ellos inmediatamente se lo asociaron, fue a sus dioses. Dijeron, llegó Mercurio, llegó Júpiter, y empezaron a adorarles allí. Y sin embargo Pablo pues luchó por la manera de hacerse entender, y de alguna manera tenía que ajustar, digamos así, la manera de compartir la palabra, pero de una manera que estos pudieran entenderla, de que estos pudieran razonarla, de que estos pudieran comprender de qué Dios era que les estaba hablando el apóstol Pablo. Entonces Pablo empieza a decirles de la siguiente manera, ya en el versículo 16, para llegarles con ese mensaje, y él les habla del mensaje de Dios, de la paciencia que Dios ha tenido con los seres humanos,
y de la misericordia que Dios ha tenido con los seres humanos. Entonces el mensaje que Pablo empieza a predicarles es un mensaje precisamente de eso, de tanta paciencia que Dios ha tenido a lo largo de la historia con los seres humanos hasta el día de Pablo y por supuesto hasta el día de hoy, pero también Pablo les habla de la misericordia y de la paciencia que Dios ha tenido con ellos. Entonces les dice en el versículo 16 del capítulo 14 del libro de los Hechos, les dice, en las edades pasadas, ¿sí notan? En las edades pasadas, él ha dejado, esto es del discurso que está diciendo Pablo a los de Listra, le dice, en las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿Sí notan? Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Aquí Pablo les está ofreciendo la revelación de un Dios creador que manifiesta sus buenas providencias aún en el campo. Ya decíamos en días anteriores que estas regiones eran regiones agrícolas y que ellos en las estaciones del año iban sembrando e iban cosechando. Entonces ellos entendían que esas cosechas, aunque se las atribuían a sus dioses, Pablo les está diciendo, no señor, no señor, mis queridos listraónicos, mis queridos habitantes de Listra, lo que sucede es que Dios es creador y Él es quien ha dejado que la gente crea en lo que quiera creer, viva como quiera vivir. Dice, en las edades pasadas ha dejado a las gentes andar en sus propios caminos. Sin embargo, a pesar de que los deja andar en sus propios caminos, manifiesta su testimonio, no los abandona, como hasta el día de hoy. El día de hoy vemos que el sol ya salió para buenos y malos. La tierra produce para justos e injustos. Los seres humanos hoy están bajo la misericordia de Dios, a pesar de que los seres humanos siguen por sus propios caminos. Entonces Pablo les está diciendo, no, un momentico. El Señor les ha dado permiso de que ustedes crean en lo que quieran creer, pero sin embargo no les ha quitado su misericordia, porque dice, porque nos has hecho bien, dándonos lluvia del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces Pablo está empezando a capturar de alguna manera la atención de estos licaónicos, aunque no le entendían muy bien su griego. Pablo ofrece la revelación de un Dios creador que manifiesta sus buenas providencias en el campo, que mantiene sus intrincados factores que hacen posible la vida del hombre aquí en la tierra. Es lo que está haciendo Pablo. Y a pesar de la rebelión del hombre, Dios mantuvo su testimonio en la tierra. ¿Cómo lo mantuvo? Por medio de las lecciones primordiales de sus obras. Pablo le va a decir a los romanos más adelante, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que Pablo, a pesar de la rebelión del hombre, ahora Pablo les está diciendo que Dios ha mantenido su testimonio en la tierra y que a pesar de la rebelión del hombre, lo dice que por medio de las lecciones que les ha dado a través de lo que nos enseña su misma creación. Por eso habla de sus obras. Pero a pesar de la rebelión del hombre, Dios también mantuvo su testimonio en la tierra por los impulsos de la conciencia que discernía el bien y el mal. Entonces Pablo dice a los romanos en 2:14, les dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y dice en el versículo 7, dice, vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra y mortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Es decir, Pablo los está llevando
a que, como orábamos hace un momento, Dios nos dotó a todos los seres humanos de una conciencia, es decir, todos los seres humanos espiritual y moralmente hablando somos conscientes de que hay un creador. Todos los seres humanos, no hay excusa, ningún mortal puede decir yo no sé que había un Dios. Por eso, como decíamos antier, un ateo que dice que Dios no existe ya está confirmando que Dios existe, porque nadie puede negar algo que no existe. Así de sencillo. Entonces, esa conciencia que está ahí, hermano querido, nos lleva a entender de que hay un creador. Que el ser humano voluntariamente quiera ignorarlo es diferente. Dije voluntariamente ignorarlo. Es voluntariamente que el ser humano dice, no, Dios no existe, eso es puro. No, es voluntariamente. Porque a conciencia sabe que hay un creador. Todos los seres humanos, que a conciencia quiera rechazarlo, que a conciencia se quiera hacer ignorante, es diferente. Pero eso no quiere decir que Dios no existe, porque así nos hizo el Señor. Así nos diseñó. Estamos diseñados de esa manera. Moral y espiritualmente nos diseñó así el Señor, dependientes de Él, pero moral y espiritualmente nos diseñó libres para tomar decisiones, pero también moral y espiritualmente nos hace responsables un día delante del Señor. Un día Él va a pedir cuentas. Así que a pesar de la rebelión del hombre, Dios mantuvo su testimonio en la tierra, ahora, como bien dije, a través de sus obras, pero a través de la conciencia que puso en los seres humanos, pero también por sus amplias providencias, al ordenar todas las esferas y los tiempos de los hombres. Mira lo que dice Hechos 17:26, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Aquí estoy confirmando lo que acabé de decir. Dios nos dejó libres, nos hizo libres, pero Dios va a pedir cuentas de esa libertad que un día nos dio. Así que a pesar de la rebelión del hombre, Dios mantiene su testimonio en la tierra. Ahora, por conceder los bienes de la naturaleza, como se nota ya en Hechos 14:17, dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos y llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Sí nota? Dios no ha dejado su testimonio, aunque Dios dejó y permitió que los seres humanos vivan como quieran, como como bien explicó Pablo a los de Listra, dice, andando en sus propios caminos, pero no ha dejado su testimonio de sí mismo. Se manifiesta en la creación, se manifiesta en la conciencia que le dio a los hombres, en la libertad moral y espiritual que le dio a los hombres, en el sustento que la misma tierra produce, en las obras que el ser humano ve creadas por el Dios mismo. Es decir, Dios se sigue manifestando a los seres humanos. Dios sigue obrando. Otra vez, que el ser humano voluntariamente se quiera hacer ignorante es diferente. Que voluntariamente no quiera creer es diferente. Pero Dios, a pesar de la rebelión del hombre, Dios sigue manteniendo su testimonio en la tierra al despertar los profundos anhelos del hombre. ¿Cuáles son los profundos anhelos del hombre sin Cristo? Vanagloria, poder, fama, reconocimiento. Eso es lo que busca todo ser humano. Y mire que Dios, a pesar de la rebelión del hombre, mantiene su testimonio en la tierra por despertar esos los profundos anhelos del hombre, que contemplan todas sus providencias con el fin de que le busquen, de que si quieren gloria, de que si quieren honra, de que si quieren eso que el ser humano busca, pues Pablo lo dice a los romanos, miren cómo se lo dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Quieren ser inmortales? Pues conviértase al Señor. ¿Sí nota? Sí, o sea, Pablo les está diciendo de alguna manera que Dios está manifestando sus providencias al ser humano, aún en esas emociones y sentimientos y anhelos del ser humano interiores. El ser humano quiere
fama, dinero, amor, lo que busca, poder, reconocimiento, gloria. Entonces Pablo les dice a los romanos acá, dice, pues si están buscando gloria, si están buscando inmortalidad, ¿por qué los seres humanos luchan para no envejecer? Uy, hay que ir al gimnasio a hacer ejercicio para que no me... Hay que las mujeres las cremitas y todo, y para mantenerse, que las arruguitas y todas esas cosas. ¿Por qué el ser humano lucha por la supervivencia? ¿Por qué lucha contra lo que el tiempo no perdona, que es volvernos ancianos? ¿Por qué el ser humano siempre lucha contra eso? Porque eso está en el ser humano, que eso hace parte de la naturaleza caída del hombre, buscar su propia gloria, buscar siempre su propio reconocimiento. Entonces Pablo, cuando le dice a los romanos, les dice, ¿quieren gloria? ¿Están buscando gloria? ¿Están buscando inmortalidad? ¿Quieren permanecer siempre así? Entonces mire lo que les dice en Romanos 2, les dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra, inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria, si están buscando gloria, ahí la tienen, le está diciendo, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y está hablándole Pablo allá en Roma, es decir, a esos griegos que ellos buscaban la inmortalidad. Por eso adoraban al ser humano, al hombre, es decir, la belleza del ser humano, la salud del ser humano, todas esas cosas que el ser humano busca, la gloria. Entonces Pablo les está diciendo, ¿quieren gloria? Pues mire, aquí está la gloria. La gloria es venir al Señor, que Él les promete vida eterna a los que perseverando bien hacer, buscan eso, buscan gloria, buscan inmortalidad, pues vengan a Él y Él les va a dar eso. De alguna manera, el Señor en medio de su misericordia, mire qué tan misericordioso es el Señor, que a pesar de la rebelión del ser humano, que a pesar de la rebelión del hombre, Dios mantiene su testimonio aún en esos profundos anhelos del hombre. Qué tremendo, qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor para con el ser humano. ¿Cómo más quiere el ser humano que Dios lo consienta, hermano? ¿Cómo más quiere cómo más quiere el ser humano que Dios le llene todos esos vacíos? Y nota que Dios es el que llena todas esas cosas que el ser humano quiere llenar con otras cosas. Uy, cuando tenga 3 fincas, entonces yo soy el más poderoso. Entonces, cosas de ese tipo, el que tenga dinero. Entonces, hoy en día la gente asocia eso, el tener lo que este mundo ofrece, y cree que tiene poder, fama, dinero y todas esas cosas. Sin embargo, hermano, cuando llega el momento de tener que entregar este estuche, pues nos damos cuenta definitivamente que el que se muere sin Cristo, el que muere sin Cristo ya está prácticamente condenado a la muerte eterna. Ya no hay esperanza. Por eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Si ustedes quieren vida eterna, si ustedes quieren ser inmortales, si ustedes buscan gloria, pues vuélvanse al Señor. Él les ofrece todo eso que sus profundos anhelos desean. Ahí está. Entonces, mire qué interesante que Pablo nos refleja toda el cuidado que Dios tiene por los seres humanos, aún en esas profundidades, aún en esos anhelos, sin queriendo decir que el Señor esté aplaudiendo ni la vanagloria ni el orgullo humano. Hago esa claridad. Así que con todo, no hubo intervención directa, volviendo otra vez allá al evento de Pablo, frente a los de Listra, frente a su discurso. Entonces, con todo, no hubo intervención directa durante las generaciones anteriores al mensaje del apóstol, dejando Dios que entonces los hombres siguiesen sus propios caminos a la débil luz de su propia revelación general, que sirvió para que los hombres siquiera, como dice el mismo apóstol, o mejor allá en Hechos 17, busquen a Dios. Busquen a Dios. ¿Quieren tener todo eso? Busquen a Dios. Busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y hoy le transmito esa misma palabra a usted. Busque a Dios. Busque a Dios y en alguna manera palpando pueda usted hallarle, aunque ciertamente no está lejos de usted. Él no está lejos de usted, está más cercano de usted que lo que usted cree. Acérquese al Señor. Déjese amar por el Señor. Deje que el Señor sea quien rija o dirija las riendas de su vida. Ya deje de estar luchando contra la corriente.
Recordemos que el Señor es quien llena todos esos vacíos espirituales del hombre. Por eso el Señor, hablando de esos vacíos, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, hablando de esos vacíos espirituales. Así que hablemos de esta manera, la filosofía de la historia narrada por Pablo aquí, porque aquí Pablo les está hablando de recordemos que Pablo era filósofo, y Pablo se acerca a los de Listra de alguna manera a través de la filosofía. ¿Qué hace la filosofía? La filosofía es el amor, es decir, filos, y sofía, sabiduría. Entonces la filosofía es amor a la sabiduría. ¿Qué hace la filosofía? Es simplemente hacerle preguntas a la vida. Todos los días usted y yo, quiera o no, filosofamos. Cuando a usted le llega el recibo de la luz, usted filosofa. Porque usted dice, uy, pero ¿por qué tan caro? Pregunta, ¿sí ve? Uy, pero si esta vez yo no gasté tanta agua, yo me bañé cada 8 días, tenga o no tenga mugre, pero ¿por qué tan caro? Eso es filosofar. Cuando usted se acerca a la cocina, ¿qué hago hoy de almuerzo? ¿Qué hacemos hoy de almuerzo? Cuando usted se acerca al ropero, ¿qué vestido me pongo? Todos los días mantenemos filosofando, haciéndole preguntas a la vida. Entonces, eso era lo que tenían los de Listra. Ellos asociaban todo con los astros. Pero Pablo dice, bueno, si quieren por el lado de la filosofía, por ahí me les meto. Entonces, Pablo empieza a predicar desde esa orilla, desde todo lo que ese Dios da, ese Dios creador, vivo, que provee las necesidades del hombre, las interrogantes del hombre. Así que la filosofía de esa historia narrada por Pablo aquí, comparada más adelante, que Pablo también más adelante usa de esa filosofía, es allá frente al discurso, frente al Areópago, que son idénticas prácticamente. Pablo, sin embargo, aquí tiene que hacerlo de una manera más simple, aquí en este caso de Listra, de una manera más sencilla, porque estos eran estos eran, digámoslo así, voluntariamente ignorantes, hablando espiritualmente, eran voluntariamente ignorantes. No lo llamemos ignorantes porque sí saben, el ser humano es consciente de que hay un Dios, todos los seres humanos. Eso es excusa tonta decir, es que a mí nadie me predica, nadie me ha presentado, ay, hay un Cristo, ¿qué va? Yo no sabía. No, hermano, todo el mundo es consciente. Así nos hizo el Señor otra vez. Todo el ser humano es consciente. Que voluntariamente se quiera ser ignorante por la dureza del corazón es diferente, pero es consciente. Es consciente. Todos los seres humanos son conscientes, o somos conscientes de un creador. Entonces, aquí Pablo, de alguna manera filosófica, digámoslo así, se les acerca a estos para hablarles de Dios. Ahora Pablo lo vemos a ver por allá en el capítulo 17 también de Hechos, de una manera también filosófica, acercándose también con el evangelio a los de el Areópago, allá en Atenas. Sin embargo, hay una diferencia entre los dos auditorios, digámoslo así, porque estos de Listra eran un poquito más ignorantes voluntariamente. Sin embargo, Pablo, cuando llega a Atenas, es llamado al Areópago a exponer su discurso. Pero tal vez usted se esté preguntando qué es eso de Areópago. Areópago no es un apodo, Areópago no es una canción de rock, no, Areópago es, mira lo que dice Areópago, es el nombre de una colina rocosa, la colina de Ares, que simboliza Marte, al noreste de la Acrópolis de Atenas, y por traslación de un salón en un mercado de la alfarería donde los miembros del gobierno ateniense, es decir, se les conocía como los areopagitas, celebraban sus sesiones, es decir, de reuniones de conocimiento, reuniones de sabiduría, porque los griegos siempre querían buscar algo nuevo, una información nueva, y si alguien decía, yo traigo un descubrimiento nuevo, entonces hoy lo voy a exponer. De hecho, se cree que habían competencias de sabiduría. Entonces yo traigo algo nuevo que descubrí, expóngalo a ver en el Areópago. Entonces él lo exponía, pero venía otro y se hacían competencias. Entonces el perdedor de las competencias tenía la oportunidad de documentarse frente al tema que estaba exponiendo, y si volvía a perder, lo pelaban, pagaba con la vida. Entonces, en una de las visitas del apóstol Pablo a Atenas más adelante, ciertos atenienses lo abordaron y lo condujeron precisamente al Areópago,
mientras le decían: ¿podemos llegar a saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Porque presentas algunas cosas que son extrañas a nosotros o a nuestros oídos. Eso está por allá en Hechos 17, 19 y 20. Y en respuesta, Pablo hizo una cuidadosa exposición de hechos allí, contundentes, desarrollando un argumento lógico, persuasivo y convincente, totalmente diferente al mensaje que le llevó a los de Listra. Está Pablo usando de su herramienta. Mire que el Señor permite, hermano querido, lo que usted desarrolla en su vida, en algún momento el Señor lo va a usar para beneficio de su obra. Usted no es ingeniero solamente para que gane plata y se llene los bolsillos de plata, mano. Hermano, nuestras comunidades necesitan de personas profesionales. Gloria a Dios por los profesionales que hoy tenemos en nuestras comunidades. Gloria a Dios por eso. Hace unos años atrás, se cuenta por allá, pues yo todavía no lo era evangélico, pero hace unos 50, 40 años atrás, tener un bachiller en la iglesia, eso era un lujo, era un caché, dicen los que conocen. Yo he escuchado esos testimonios. Era un caché tener un bachiller en la iglesia hace 50 años atrás. Hoy en día, hermanos, gozamos de profesionales, hermano. Hoy en día hay arquitectos, ingenieros, maestros, psicólogos. Mejor dicho, hoy estamos, hermanos, llenos de herramientas que Dios ha dado a la iglesia. Óigame bien, pero una vez más, con todo respeto, eso no es para que usted se llene los bolsillos de plata. Algo va a hacer el Señor. Algo va a hacer el Señor. Bendigo a Alejandro Amariles, matemático. Bendigo a su esposa, psicóloga. Están en África trabajando con niños. Dejaron de lado su oficio para ir de ese oficio a ponerlo a la utilidad del Señor. Qué bueno, hermano querido, que por supuesto no le estoy cortando sus sueños, pero hermano, trabaje duro por las cosas en la tierra, pero no pierda la perspectiva del cielo. Todo lo que Dios ha permitido que usted haga, hermano, en algún momento Dios lo va a usar para su obra. Pablo era filósofo y aquí necesitó usar de esas herramientas para presentar el evangelio del Señor. ¿Sí nota? ¿Sí nota cómo el Señor usa de los elementos, hermano? Dios no hace nada por casualidad. Dios no hace nada suelto, hermano. Dios siempre tendrá algo que hacer en lo que usted es. Así que el mensaje del Dios, ese mensaje que está predicando Pablo, ese mensaje que Pablo está ofreciendo, es un mensaje que llama a la conversión. Y Pablo dice en el versículo 15, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades humo os convirtáis al Dios vivo que hizo, ahí va pura filosofía, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en él o en ellos hay. ¿Sí nota cómo Pablo va abordando? Filosóficamente les está diciendo: Dios es el creador de todas las cosas. No es que esté desvirtuando el evangelio. El problema es que allí tiene que adaptarse en la exposición de su mensaje de acuerdo a la necesidad que hay en ese lugar. Y ya lo dije el día de antier. Hermano, las metodologías para llegar con el evangelio son multiformes. Hay muchas formas de llegar, pero el sentido del evangelio no se puede perder. No se puede perder. Usted no puede cambiar el mensaje. Cambia las metodologías, hermano, pero el mensaje no lo cambia. El mensaje sigue siendo el mismo: el perdón de pecados y el arrepentimiento a través de la fe. Así que habríamos esperado entonces que Pablo terminara recalcando el fin de los tiempos, de la paciencia del Señor y del aparente descuido que tenía el ser humano, haciendo un llamamiento al arrepentimiento. Podríamos pensar que Pablo, después de haberles dicho, dice: bueno, entonces ahora vamos a hacer la oración de fe, como dicen algunos. Sin embargo, él ya había hablado de que Dios era un Dios de salvación, pero que también era un Dios de juicio, o es un Dios de juicio. Pero no llega ni al tema siquiera del hombre designado para esa salvación y para ese juicio. Note que hasta el momento Pablo no ha predicado de Cristo. No les ha podido hablar de Cristo. Pero no llega ni al tema de Cristo acá, como en el mensaje frente al Areópago, que fue diferente.
como en el mensaje en Listra, en Iconio, como en el mensaje allá en Antioquía de Pisidia, porque de acuerdo al auditorio, de acuerdo a la necesidad, Pablo iba exponiendo el mensaje sin dejar perder el sentido del mensaje del Evangelio. Quizá allí, porque notaba señales de una falta absoluta, digámoslo así, de comprensión de parte de quienes estaban molestos al ver cómo se estaba desvaneciendo la esperanza de su visitación celestial, según ellos, que habría llevado implícita en sí una promesa de bienes materiales. Es decir, estaban asociando todo lo que estaba sucediendo, el milagro, las cosechas, lo estaban asociando a sus dioses. Y cuando quieren endiosar a Pablo y ellos dicen, no, nosotros no. Esto causó de alguna manera, una molestia en ellos, una desavenencia de su esperanza que tenían. Nos visitaron los dioses, pero esa esperanza que ellos tienen en esos dioses está empezando a desvanecer. Así que ellos pues están molestos y sin embargo ven cómo se está empezando a desvanecer una vez más esa esperanza de la visitación que ellos creían que habían tenido, que se había llevado implícita allí, que era una promesa, que ellos sabían que sus dioses, según ellos creían, los visitaban, tanto en el templo de Júpiter como para los habitantes de Listra en general. Así que hubo dificultad allí para persuadir a las gentes que desistiesen de ese intento que supersticioso que ellos tenían. Qué tremendo es cuando la gente está arraigada a sus cosas y no se les puede sacar de ahí. Inclusive uno escucha a veces de cristianos que dicen, ay hermano, ¿será que me hicieron brujería? Ay Dios santo. Cristianos que todavía luchan con eso, patinan con eso. Ay hermano, ¿será que estoy...? Y van a los templos, allá andan hacen liberaciones cada 8 días, que les gusta eso, que les saquen los demonios. Allá cada 8 días a que le hagan liberación al hermano. Cada 8 días allá al hermano en liberación. Uy hermano, ¿cómo es eso? Un cristiano jamás es poseído por demonios. Pero hay gente que les gusta todo eso. Entonces Pablo está allí luchando con todo. Es una guerra espiritual la que tiene Pablo allí en Listra. De esta gente con sus dioses arraigados allí. Pablo tratando de llevarlos a que entiendan de que todo eso que ellos están creyendo, solamente hay un solo creador de todo lo que ellos tienen. Y es el Dios creador del cielo y de la tierra. El único Dios. Así que hubo dificultad allí para Pablo para persuadir a estas gentes de que desistiesen de su intento supersticioso, y sin duda quedaron desilusionados, desorientados, no sabiendo qué hacer con estos dioses que no querían ser dioses. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Posiblemente la reacción posterior en contra de los apóstoles muy seguramente se motivó en gran parte a esa desilusión, muy posiblemente, como también por las maniobras del sacerdote. ¿Se acuerda que había un sacerdote de Júpiter que llevó toros con guirnaldas para ofrecer sacrificio? Tal vez también se veía defraudado de esas esperanzas el mismo sacerdote, de sus cuantiosos beneficios, porque dijo, uy, ahorita esta gente se va a venir con todos los diezmos y ofrendas acá. Así que de aquí en adelante vamos a ver que el Dios que ellos creían, ese Dios de ayer que ellos creían, ese Júpiter, ese Mercurio, sobre todo Mercurio, que ellos creían, ese Dios de ellos ahora es apedreado. Verso 19 y 20 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, es decir, los que estaban causando estorbo al evangelio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y salió corriendo para la casa. ¡Ah, no! Se levantó y entró en la ciudad, aleluya. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. La reacción de los dos habitantes de Listra no es tan extraña. No nos debe parecer extraña. Y no es extraña como parece, pues se trata de multitudes inestables en su fe, fácilmente movibles por estímulos de orden sentimental, patriótico y aún religioso y material. Las personas que están sin Cristo andan así.
andan inestables. Van a un lugar, van a otro, van al brujo, van al hechicero, al que le lea las cartas, buscando a ver quién. Van a la iglesia cristiana, van a todo lado. ¿Cuánta gente hay así hoy en día? Inestable, y los mueven de aquí para allá y se dejan mover. Sí, traiga el pañuelo y vamos a orar por usted, pero traiga también 200.000. Claro, tomen, así me toca empeñar la licuadora, pero lo importante es que oren por mí. Y así anda la gente, incauta, y desafortunadamente hay mucho avivato hoy, como todo. También en la parte religiosa también hay mucho avivato. También que lo roban a usted, y cada uno tiene el pastor que se merece, mi querido, por estar como las pulgas, de allá, aquí, allá, donde, a ver, dónde. Y hermano, pues hermano, cada uno tiene el pastor que se merece, así de sencillo es. Porque mire, esto no es nuevo. Entonces, gente que anda inestable, cuando la gente no tiene convicción en Cristo, andan así, andan así. Estos estaban así, eran fáciles de manipular. Y llegaron los judaizantes de Antioquía y de Iconio para acabar de completar. Aprovecharon esa oportunidad, aprovecharon esa inestabilidad, aprovecharon esa situación de los habitantes de Listra, y también los persuadieron. En Listra muchos habían oído y aceptado también la palabra de Dios, por supuesto, pero estas multitudes, por decirlo así, que habían sufrido el desengaño de haber rechazado su entusiasta o ignorante culto que querían hacerle a sus dioses, pues se prestaron a los manejos, a la manipulación, de que supieron de alguna manera aprovechar los que habían venido allá de Iconio y de Listra, de Antioquía y de Iconio. Esos judaizantes que habían venido, pues vieron los ánimos caldeados allí y aprovecharon. Así que esos judíos de Antioquía obrarían seguramente a través de estos compatriotas de Listra, es decir, conocedores de la región, conocedores del ambiente espiritual que se está gestando allí, y quizá hallaron allí en ellos un aliado en el desengaño del sacerdote también, o hallaron también en el sacerdote una persona que también podrían aprovechar para que pudiesen cumplir con lo que más adelante ya vimos que cumplieron. Lucas deja nota de que los judíos que habían venido con el intento de estorbar a la obra apostólica tuvieron notable éxito aquí. Es decir, ya que persuadieron fácilmente a estas gentes de Listra a que apedrearan a aquel que hacía poco ellos querían endiosar. Miren qué contraste. Por eso hemos dicho, el Dios de ayer, el Dios de ayer apedreado hoy, es decir, allí en Listra. El que les había hecho el milagro, el que ellos querían endiosar, el que ellos querían llevarle guirnaldas, toros, al que ellos querían hacerle culto, ahora lo están apedreando. ¿Sí nota? Qué tremendo es eso. Qué tremendo es eso. Hacía poquito lo querían endiosar, pero ahora persuadidos, ahora manipulados por los habitantes, por los judíos que ya acababan de llegar de Antioquía y de Iconio, ahora ellos manipulados por ellos y viendo toda esa situación y con la desilusión de que estos habían rechazado culto, pues sencillamente ahora los apedrean. No sabemos cómo se libró Bernabé, porque no habla de que hayan apedreado a Bernabé, habla del apedreamiento de Pablo. El hecho de que Pablo fuese apedreado significa o que los judíos persuadieron a las autoridades gentiles del asunto, que este asunto estaba recayendo en su jurisdicción, o que las autoridades se hacían las ciegas, que se hacían los que no habían visto nada frente a este acto de linchamiento en el que el apóstol fue gravemente herido por pedradas en la plaza pública. Muy seguramente Lucas señala que el cuerpo que se suponían que ya era un cadáver fue arrastrado fuera de la ciudad, lo que apoya más bien la segunda hipótesis, es decir, que los gobernantes, los líderes de esta región se hicieron los que no habían visto nada, se hicieron los ciegos, más o menos como pasa hoy, tanta corrupción en los que tienen el poder,
y se hacen los que no ven? Nada. Desde el empleado más sencillo del gobierno hasta el más poderoso, todo el mundo hace triquiñuela, mi querido. Hay algunos que no, pero la mayoría. Usted va a una notaría, hermano, y si usted no pasa el billete por debajo de la mesa, hermano, no le hacen... Tiene que... para todo hay trampa. Yo tengo un lema: puesta la ley, puesta la trampa, hermano. Así vivimos. Es el mundo que tenemos. Mire que eso no es nuevo. En aquella época, muy seguramente los mismos líderes de Listra, los gobernantes de Listra, muy seguramente cuando vieron que un hombre iba a ser linchado en la plaza, se hicieron los que no habían visto nada. Y Lucas nos narra ese detalle de cómo lo arrastraron a Pablo. Entonces eso no fue solamente una piedrita, no fue solamente un chichoncito. Así que cuando Pablo redacta la segunda carta a los Corintios, Pablo señala este atropello como la única ocasión en que él fue apedreado. Pablo lo dice allá en 2 de Corintios 11:25, dice: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Sin duda se incluye también aquí las otras persecuciones y padecimientos que Pablo tuvo que haber vivido allá en Listra, que sobrevinieron allí al apóstol, según el conocimiento que tiene ahora Timoteo, porque cuando Pablo le escribe a Timoteo le dice: pero tú, según de Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas ellas el Señor me ha abandonado. No, el Señor me ha librado. Aleluya. El Señor nos libra de las piedras, hermano. Piedras van, piedras vienen, situaciones, pero el Señor siempre nos saca en victoria. ¡Qué bendición! Así que Pablo recibe la ayuda del Señor para seguir su camino. Mira lo que dice el verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. ¿Sí nota? Ahí está claro, los persuadieron. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, es decir, los que sí habían creído en Cristo, allá en Listra, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Así que la crueldad e indiferencia de los habitantes de Listra no son la excepción, sino comunes en todos los sistemas paganos. Apedrearon al hombre que no les había hecho sino bien. ¿Qué había hecho Pablo a favor de ellos? Les había levantado allá un cojo. Era lo que ellos habían hecho por medio del poder sobrenatural de Dios. Pero no contentos con ello, arrastraron el cuerpo mayugado de Pablo fuera de la ciudad, donde lo dieron por muerto, dice el texto. Lucas nos narra el detalle, y lo que en su intención significaría que quedaría a la merced de los chacales, de los buitres, los enterradores de los pobres o de los ajusticiados en aquellos tiempos, que era el auge de la civilización romana. Verso 20 dice: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Los discípulos rodean a Pablo con deseo de ayudarle, si quedara, pues digamos, alguna muestra de vida. Posiblemente ellos también lo daban por muerto. Así que ellos posiblemente querían era darle un entierro digno, un entierro cristiano digno, pero no hacía falta ni el entierro, ni los cuidados especiales de los discípulos en este caso, pues Pablo, que no había muerto, pudo levantarse y entrar, quizá de noche, a la ciudad. ¿Sí nota? Dice: Pablo se levanta y entró en la ciudad. Y no se trata de un milagro de resurrección aquí. No es que Pablo haya muerto y resucitó. Aquí no estamos hablando de eso. Pero sí de una intervención milagrosa. Aquí hubo un milagro. Aquí estuvo la mano del Señor, por la cual Dios reanimó a su siervo. Aquí,
físicamente, estoy hablando físicamente, pues normalmente ante esa experiencia que había vivido Pablo, tanto los efectos de las pedradas, que no serían piedritas, y fuera el shock también vivido emocional, nervioso de Pablo, imagino que ustedes estén apedreando en plena plaza pública. Yo me imagino que eso para Pablo fue también una carga emocional allí, el saber que lo están matando de a pellizcos prácticamente, a pedradas. Así que todas esas situaciones, esa experiencia de Pablo habría posiblemente determinado meses, quizá, de incapacidad. Claro, mayugado, apedreado, o sea, todas estas situaciones no era para recuperarse en cuestión de 5 minutos, pero dice que Pablo se incorpora y entró a la ciudad. Esto nos deja ver el detalle implícito de que el Señor allí estaba fortaleciendo a Pablo, de que el Señor estaba allí levantando físicamente a Pablo. Lucas no hace mención ni del asombro de los hermanos, ni de sus exclamaciones, sino que añade sencillamente, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Habría sido un viaje bastante largo para Pablo, aún para un hombre en la plenitud de sus fuerzas. Pero Pablo va apedreado, Pablo va con heridas, y sin embargo en fila para un viaje allí hacia Derbe, pero Pablo, por el suministro de la gracia especial de Dios allí, lo realizó después de ese cruel apedreamiento. Aquel día también Pablo muy seguramente, en aquel día habría oído la voz del Señor diciéndole: bástate mi gracia, bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y hoy el Señor te lo dice a ti: bástate la gracia del Señor, bástate la gracia del Señor, que nos baste su gracia en medio de problemas, de luchas, de dificultades. Tal vez las piedras no sean físicas, pero hermano, las situaciones que nos quieren apabullar, las situaciones que nos quieren arrinconar, el Señor hoy nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta mañana, Señor. Gracias, Señor Dios de la gloria, por el apóstol Pablo. Para mí, uno de los hombres que me inspira fuertemente en el Nuevo Testamento es Pablo, porque el hombre la tenía clara. Él sabía desde el momento en que el Señor lo llamó, que no lo había llamado a un paseo en la playa, que lo había llamado. Es necesario que padezca por causa del evangelio. Es necesario, le dijo el Señor a Ananías. Dijo: vaya, ore por él, porque instrumento escogido me es este para que predique el evangelio a los gentiles, y le es necesario, es una necesidad padecer por causa de mi nombre. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a tener claridad, bendito Señor Dios de los cielos, que no hemos sido llamados, Padre amado, a tener un paseo de olla, un paseo de río, un paseo de playa, a ir, bendito Señor, a las islas de Cancún. No estamos llamados a eso, Señor. Cuando nos enlistamos en esta carrera de la fe, bendito Señor de la gloria, inmediatamente, Señor, nos enlistamos también, Padre amado, Dios de la gloria, en la carrera del padecimiento, como bien les dice Pablo allí a los habitantes de Listra y de Antioquía y de Iconio. No solamente a los habitantes, sino a los discípulos, a los que se habían convertido al evangelio. Les dice: es necesario que a través de muchos padecimientos, de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Qué bueno, Señor, que hoy podamos entender eso. Señor Dios de la gloria, cuando entendamos esa realidad, nos vamos a quejar menos. Vamos a ser más agradecidos con el Señor. Vamos a servirle con más fuerza. Señor Dios de la gloria, Padre amado, cada vez que, Señor, vienen luchas, cada vez que vienen dificultades, cada vez que vienen situaciones, eso nos debe dar más perrenque, perdóneme la expresión, debe dar más fuerza, bendito Señor de la gloria, para servirle al Señor con más ímpetu. Pero al Señor hoy sucede lo contrario. Cualquier situación inmediatamente nos saca corriendo. Padre amado, perdónanos. Ayúdanos a ser, Padre amado, genuinos, veraces, a ser cristianos soldados, Padre amado, como bien le dijo Pablo a Timoteo, y también se las cantó.
Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, es necesario que sufras penalidades como buen soldado de Cristo. Qué bueno eso. Y Pablo asocia eso con el entrenamiento que tenían los soldados romanos, porque Pablo tal vez en la cárcel en Roma se dio cuenta cómo era que se entrenaban los soldados romanos, el ejército invencible de la época. No era fácil la disciplina militar, y Pablo tal vez tuvo tiempo para hacer una alegoría entre esa disciplina militar y la disciplina que debe tener un cristiano. Diría, así debe ser un creyente, así como son estos soldados invencibles. Es más, Pablo usaba de elementos de eso, de los soldados, inclusive en Efesios 6, hablando de la armadura que debe tener el cristiano, usando también de lo que él conocía, la armadura que se ponían los soldados. Y Pablo muy seguramente usa esos elementos para transmitirle a su discípulo amado, a su hijo espiritual que se ganó precisamente en Listra. Se lo ganó precisamente en Listra después de ese apedreamiento. Si Pablo hubiera salido corriendo porque lo apedrearon y no hubiera ido otra vez a Listra, no se hubiese tal vez convertido Timoteo. Mira cómo el Señor hace cosas que a veces no entendemos. En medio de las pedradas, en medio de las heridas, en medio de las mayugaduras que nos produce la vida, ahí está el apóstol Pablo, haciéndole frente al ministerio, haciéndole frente a la responsabilidad. Señor, ayúdanos a ser genuinos, Padre amado, veraces, Señor de la gloria, a no ser de hielo, a no ser de gelatina, a no ser de azúcar, de chocolate, Padre amado, porque hay soldados de chocolate que se derriten con cualquier cosa. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, Padre Santo. Hoy te bendecimos, Señor. Levanta a tu pueblo, levanta al que se ha desanimado. Que se levante, bendito Señor. Levanta a aquel que está, Padre amado, a punto de volver atrás. Levanta a ese que está quejambroso. Levántalo, bendito Señor, Dios de la gloria. Porque largo camino nos resta y ya hay una tarea que nos está esperando, bendito Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Señor. Este mundo está demandando de hombres y de mujeres, Padre amado, Dios de la gloria, que tengan claridades, que tengan convicciones firmes, fuertes. Padre amado, este mundo ya está cansado de tanto engaño, de tantos discursos hermosos, de tanta palabrería, de tanta mentira. Este mundo está cansado de eso, está harto de eso. Este mundo quiere ver hombres y mujeres veraces, con convicciones firmes, fuertes, reales, verdaderas. Y a eso estamos llamados, el pueblo de Dios. A eso estamos llamados. Ayúdanos, bendito Señor, oh Rey de gloria. A ti te bendecimos, glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, Señor. Amén y amén. Mis amados, que el Señor me les continúe bendiciendo. Un abracito para todos, feliz día. Recuerde que hoy jueves 7 de la noche estamos estudiando también el libro o carta o epístola a los Hebreos. Así que lo espero a las 7 de la noche. Un feliz día para todos. Muchas bendiciones. Chao.